Buenas a todos, esto es A Despertar. Seguimos revisando esta versión corrupta, esta versión que dijo que iba a ser Textus Receptus, que iba a apartarse del texto crítico y falló miserablemente. La verdad que no veo mucha buena intención acá porque al final es una nueva versión, es más de lo mismo. Nadie que tenga buenas intenciones hace estas cosas, omitir, transformar, quitar la palabra de Dios y volcarse al texto crítico y volcarse a los manuscritos corruptos, súper corruptos. Nadie con buenas intenciones hace eso. Nadie con buenas intenciones se va a hacer una revisión que se parezca a la NBI, que se parezca a la Septuaginta, a la Vulgata. La verdad que no hay gente bien intencionada. No hay gente bien intencionada detrás de la Reina Valera SBT. La verdad que no. Pero ya vamos a ver qué les pasa, qué les va a pasar. Juan 1.8. La SBT dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué omitieron acá? Both. A la vez. Omitieron la palabra a la vez. La King James dice: And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the othermost part of the earth. Pero recibiréis poder, esto dice la Reina Valera Gómez, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Omitieron una palabra, gran pecado, un pecado enorme. Omitieron la palabra a la vez, 3 palabras. El Textus Receptus, acá, lo omitieron. ¿Qué más? Hechos 2.27 dice: Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se lee igual que la NBI en inglés, tanto que Greendyke criticaba el inglés. Bueno, te pareces a una... Tu corrupción bíblica se parece a esta corrupción bíblica en inglés. ¿No tienen vergüenza esta gente? Claro que no tienen vergüenza. Claro que no tienen vergüenza, porque si tuviesen vergüenza, si tuviesen temor de Dios, que tanto dijeron, con temor de Dios hicimos esto, si hubiesen temido a Dios, les hubiera salido algo como la King James, como la Reina Valera Gómez. Pero no, se ve que no hay temor de Dios acá, porque transformaron, cambiaron la palabra de Dios, y ya vamos a ver qué más horrores hicieron con la Biblia. Bueno, habla de sepulcro. El reino de los muertos, dice acá en la NBI. Vamos a ver qué dice la Biblia Católica. Acá tengo una Biblia Católica. Hechos 2.27. Dice: Y todo mi ser descansa confiado, porque no me entregarás al abismo, y ni permitirás que tu fiel experimente la corrupción. ¿Qué dice la Vulgata Latina? Esto se lee corrupto igual que la SBT. La SBT es una Biblia corrupta. Ya lo estamos viendo. Hay muchos más versículos. Si no estás convencido todavía, vamos a seguir revisando. Abrí tu SBT si la tenés. Revisá estos versículos. A ver qué tan pura es esa Biblia. No lo es. Acá estamos viendo que no es una Biblia pura. No es una Biblia Textus Receptus. Fíjense lo que dice la Vulgata Latina. La Vulgata Latina dice que no dejarás mi alma en el sepulcro, igualito que la SBT, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Se lee igual que el texto corrupto de la Vulgata Latina, la Reina Valera SBT, igual que la Vulgata Latina. A ver la NBI. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Se lee igual que la NBI, corrupta. Vamos a ver qué tanto querían corregir la 1909. Vamos a corregir la 1909, qué sé yo, qué sé cuánto. A ver qué tanto la corrigieron. Qué tanto revisaron. Que no dejarás mi alma en el infierno.
ni darás a tu santo que vea corrupción. La 1909 en este caso se lee mejor que la SBT. La SBT que tanto afirmó que la 1909 tenía problemas y que esto que el otro. Entonces, ¿por qué se lee peor que la 1909? Si la querían corregir supuestamente. La palabra en realidad es infierno. Es infierno. ¿Cómo vas a...? ¿Ven? Esto es típico de malintencionado. Quitar la palabra infierno y ponerle sepulcro, hades, lo que sea, como esas palabras que suenan más suaves, para no ofender a la gente. Por eso quitan la palabra infierno. La Biblia dice infierno. La King James dice hell. La Reina Valera Gómez dice infierno, porque es así. ¿Tá? Nadie tiene el derecho de censurar a la Biblia. ¿Tá? Jesús fue el que más habló del infierno. ¿Tá? No vas a censurar las palabras de Jesús. ¿Tá? Le pusieron sepulcro. La SBT es corrupta. Vamos a ver qué más. Hechos 2.31 dice la SBT. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro. Otra vez, tiene que decir infierno. La SBT se lee igual que la NBI, Realm of the Dead. Otra vez, sepulcro. No, es infierno la palabra. La palabra es hell, infierno. ¿Qué más? Hechos 18.5. Y cuando Silas y Timoteo, dice la SBT, vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Acá le están atribuyendo a que el Espíritu Santo, a causa del Espíritu Santo, Pablo estaba constreñido. Acá le están adjudicando cosas al Espíritu Santo que el Espíritu Santo no estaba causando. Porque en realidad, en la KJV, en la King James, en la Biblia Textus Receptus, dice Pablo was pressed in the Spirit. En su propio espíritu. Pablo estaba él constreñido, digamos. La Reina Valera Gómez dice, Pablo, constreñido en espíritu, testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. El contexto es que Pablo, él tenía tanto celo, y él lo dice en sus cartas, que él quería que los judíos sean salvos. Él estaba dispuesto a irse él al infierno, para que sus hermanos en la carne, los judíos, sean salvos. Y ese es el verdadero contexto de este versículo. Es más, él en un momento desobedeció, y él fue igual a un lugar a predicar cuando Dios le dijo, no vayas. ¿Se entiende? Entonces, acá adjudicarle a algo que Pablo estaba haciendo mal y echándole la culpa al Espíritu Santo, no está nada bueno, ¿tá? No está bueno. El Textus Receptus dice in the Spirit, en espíritu, ¿tá? En su propio espíritu. Pablo de él mismo, él estaba tomando esa actitud. No era causa del Espíritu Santo, ¿tá? 1 Corintios 1.23. 1 Corintios 1.23 dice la SBT, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Se lee igual que la NBI, Gentiles, y se lee igual que el texto crítico, gentiles. Acá está. El texto crítico, gentiles. Se lee igual el texto crítico que tanto bla bla bla. Mira, un horror. La KJV, la King James dice the Greeks, los griegos. La Reina Valera Gómez, la palabra preservada de Dios en español, dice para los griegos locura. Griegos. La palabra del Textus Receptus es griegos. Mirá, acá lo dice, griegos. ¿No era que eran fieles al Textus Receptus ustedes, Sociedad Bíblica Trinitaria? ¿No es que ustedes tienen la King James, la Diodati, la Almeida Corrigida Fiel? ¿Qué pasó ahí? Demasiado seminario, ¿no? Demasiada filosofía. Demasiada filosofía que está prohibida en la Biblia. Pero bueno, se ve que a esta gente no le importa mucho la Biblia. Griegos. Portugués, mirá. Esta es la propia TBS, la Almeida Corrigida Fiel en portugués, de la TBS. Y locura para os gregos. Griegos. Eso dice el Textus Receptus. ¿Por qué pasó acá? Que se eligieron. Porque esto no es casualidad, gente. Esto no es casualidad. Acá hay gente sentada tomando deliberadamente la decisión de no incluir
la lectura del Textus Receptus, incluir una lectura del texto crítico. Esto no lo hacen, no son sonámbulos que escribieron sin querer, no. Esto es gente que está consciente de esto. No son ningunos tontos. Esto es a propósito, ¿está? Porque después siempre vienen los herejes a defender lo indefendible. No, bueno, pero nada. Estamos grandes ya, somos mayores de edad. Esto no lo hicieron niños. Esta gente de la Sociedad Bíblica Trinitaria no tienen 2 años, que están en el jardín recién o lo que sea. 3, 4 años que están en el jardín recién. No. Esto es gente grande, capaz de tomar decisiones y decir, vamos a poner esta palabra, vamos a poner gentiles en vez de griegos. Así que no vengan con excusa a defender lo indefendible, ¿está? Corrupción bíblica es corrupción bíblica. Y es algo muy grave. Ya le voy a mostrar por qué. 1 Corintios 14:38 dice, pero si alguien ignora, ignore. La SBT dice, pero si alguien ignora, ignore, ¿no? La NB dice, but if anyone ignores this, they will themselves be ignored. Se parece a la SBT. En realidad el texto recepto dice, pero si alguno es ignorante, sea ignorante. No es si alguien ignora, ignore. No, si alguno es ignorante, sea ignorante. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Efesios 3:9, la SBT dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. La NBI Administration. El texto crítico, mira. Acá le pone, no sé si es economía. O economías, ¿no es? ¿Sí? Economía, ecuménico. Texto crítico. Acá se lee el texto crítico. Le pusieron dispensación, acá se lee como el texto crítico. No se lee como el texto recibido. Coinonía. ¿No? Coinonía. Fíjense lo que dice la King James. The fellowship. La comunión. No la dispensación. La comunión. Otra vez. Volcándose al texto crítico. Texto crítico que supuestamente ellos dijeron que iban a corregir la más mínima desviación. Pero acá tenemos grandes desviaciones hacia el texto crítico. La Reina Valera SBT no es confiable, es una Biblia corrupta, es una traducción corrupta, es una revisión corrupta. No es confiable y no es Textus Receptus. Acá lo estamos viendo. Con tu propio ojo lo estás viendo, La comunión, en realidad es. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. La NBI, both their master and yours. El texto crítico. Siguiendo al texto crítico otra vez. En realidad dice, sabiendo que vuestro Señor también está en el cielo. Otra vez, se desviaron, la SBT se desvió hacia el texto crítico y no hacia el Textus Receptus. Knowing that your master also is in heaven. Porque le está hablando a amos creyentes. A amos y a sirvientes creyentes. Pero bueno. Menos mal, que iban a corregir la más mínima desviación. Por favor. Colosenses 1:6. Y que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La NBI, and growing, texto crítico, otra vez, texto crítico. Y crece. Le agregaron a la palabra de Dios. Acá le agregaron. A ver el texto Receptus. El cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que ya llegó a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o vistes e conhecestes a graça de Deus en verdade. ¿Por qué le agregaron and growing? ¿Por qué le agregaron y crece? Le agregaron. Gran pecado.
No se acercaron al Textus Receptus tampoco acá. Segunda Tesalonicenses 2:2. Que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Se lee igual que la NBI, que el día Lord, Day of the Lord. Se lee igual que el texto crítico, Señor. Primera Tesalonicenses 2:2. Vamos a ver qué dice la Vulgata. Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2. Como si el día del Señor estuviera ya muy cercano. Se lee igual que la Vulgata latina. Se lee igual que la Vulgata latina. La Vulgata latina dice Señor, el día del Señor. Qué vergüenza, SBT. Qué vergüenza. Vamos a ver la traducción lenguaje actual. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Bueno, también corrupto, igual que la SBT. La SBT corrupta. Es una Biblia corrupta la SBT. La TLA, la traducción lenguaje actual, se va por los aires. Es la peor cosa que vi en mi vida. Otra Biblia católica, Biblia de América, edición popular, dice: les rogamos, hermanos, que no se alarmen por revelaciones, rumores o supuestas cartas nuestras en las que se diga que el día del Señor es inminente. Estoy revisando dos Biblias católicas y se leen igual que la Reina Valera SBT. A ver la NBI, la nueva versión internacional, Biblia súper corrupta. Que digan, ya llegó el día del Señor. El día del Señor. La 1909, vamos a ver. Supuestamente iban a corregir la 1909, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Fallaron miserablemente en corregir la 1909, ¿eh? Fallaron miserablemente, no la corrigieron. Es más, hay lugares en los que la 1909 se lee mejor que en la Reina Valera SBT. Todo mal con la Reina Valera SBT. Todo mal. Decepcionó, es una decepción muy grande, ¿eh? Tenían la oportunidad, ¿eh? Tenían la oportunidad de hacer una Biblia fiel al Textus Receptus, pura, preservada en español, y no quisieron, ¿eh? No quisieron. Porque esto no se hace sin querer, esto no se hace porque sí, ¿eh? Esto es un trabajo a propósito, esto es una obra del diablo a propósito. Sociedad Bíblica Trinitaria, ¿qué esperás? ¿Qué dice la versión de Mora y Pratt? Que no os dejéis mover con ligereza del aplomo de vuestra mente, ni seáis perturbados, ni por medio de supuesto espíritu de profecía, ni por medio de mensaje, ni por medio de epístola que se supone remitida por nosotros como... Bueno, es súper corrupta la versión de Mora y Pratt también, al igual que la SBT, porque fíjense que la versión de Mora y Pratt dice como si estuviese inmediato el día del Señor. Bueno, pero ¿qué tiene que diga día del Señor? Es el día del Señor. Ya te voy a explicar por qué está mal. Primero, día del Señor. Esto está en el texto crítico. Ya está, listo, con eso te digo todo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos quitas Cristo, el día de Cristo es para rebajar a la deidad. Es para rebajar la deidad de Cristo. Porque después vos comparás el día de Cristo con el día del Señor y el día de Jehová, y ahí según la palabra preservada de Dios, Jehová y Cristo son la misma persona, una sola persona. Entonces, ¿ven? ¿Por qué cambiaron el día del Señor? Como para que quede más confuso. Y encima es una desviación hacia el texto crítico. Ya, con eso ya está, listo, no hay nada que discutir acá. KJV, The Day of Christ. Reina Valera Gómez, la palabra preservada de Dios en español, como que el día de Cristo está cerca. La Almeida, como si el día de Cristo
estivesse já perto. Textus Receptus. Miren lo que dice acá. Cristo. Cristo. ¿Qué pasó, SBT? ¿No era que querías hacer una Biblia Textus Receptus? Le erraste, ¿eh? Le erraron. Vergüenza, una vergüenza. Horrendo. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. La NBI se lee igual, the women. The women. La Reina Valera Gómez dice sus esposas, no las mujeres. Hay que ser certero con la Biblia, hay que ser específico. Sus esposas, asimismo, sean honestas. La King James, their wives. Otra vez, se fueron del lado del diablo la SBT, del lado de las Biblias corruptas de Satanás. 2 Timoteo 2:3, SBT dice, tú pues sufre penalidades. ¿Penalidades? Como fiel soldado de Jesucristo. ¿Penalidades? Me suena penitencia. ¿No te suena? Voy a revisar una Biblia católica a ver qué dice. Soporta los sufrimientos como buen soldado de Cristo, dice esta Biblia católica. A ver la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Timoteo 2:3. Soporte, trabajo y fatiga. A ver la 1909. A ver qué tanto corrigió la 1909. Claramente no lo hicieron. Siguieron siguiendo textos corruptos. 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre trabajos. NBI. Parte de nuestros sufrimientos. ¿Qué dice la palabra preservada de Dios? Hardness, aflicciones. ¿Qué dice la TBS? Que ellos mismos publican la TBS en portugués, ¿no? La Almeida Corrigida Fiel, que ellos mismos publican. ¿Qué dice la King James? Que ellos mismos publican. Hardness, aflicciones, no penalidades. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque tuvo por fiel al que lo había prometido. Se lee como la ESV, una Biblia corrupta en inglés. By faith, Sarah herself received power to conceive even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. La RBG, la Reina Valera Gómez, dice para concebir simiente. Para concebir le quitó simiente. ¿Cómo vas a quitar simiente? ¿Cómo vas a estudiar la doctrina, todo sobre las promesas de Dios y la simiente santa, la simiente que había de venir? Abraham, Isaac, Jacob, David, Jesucristo, toda la simiente hasta el Mesías. ¿Ven? ¿Ven? KJV. Strength to conceive seed. Simiente. Textus Receptus. Simiente. Acá está. No podés venir a decirme que tenés una revisión basada en el Textus Receptus y yo estoy viendo acá comprobando que quitaste del Textus Receptus, le quitaste una palabra, omitiste una palabra a propósito. A propósito quitaron una palabra. Esto es trabajo del diablo. La SBT es trabajo del diablo. No se discute eso.
¿eh? Te lo estoy comprobando literalmente. O sea, si te tenés un problema o querés defender la SBT, no te llevas muy bien con la realidad. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno, Primera de Pedro 2.2 dice, SBT. Este es un gran problema. Fíjense, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en la salvación. Se lee igual que la NBI. Dice, so that by it you may grow up in your salvation. Texto crítico. Se lee como el texto crítico. Otra desviación al texto crítico. Primera de Pedro 2.2. Vamos a revisar las Biblias católicas. Por lo menos dos de ellas. Primera de Pedro 2.2. Dice, como niños recién nacidos anhelen la leche pura del Espíritu para que alimentados con ella crezcan hasta recibir la salvación. ¿Ven? Para que crezcáis en la salvación. Esto alude a salvación por obras. No es un texto certero y puro esto que está en Primera de Pedro 2.2 en la SBT. Esto no está bueno. Esto no está bueno. Como niños recién nacidos, apeteced la leche del Espíritu sin mezcla de fraude para que con ella vayáis creciendo en salud. Pero ¿qué dice en realidad las Biblias correctas? Dice, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Desead, como niños recién nacidos, la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. ¿Está? ¿Por qué? Como niños recién nacidos, se trata de, vos ya fuiste salvo, recién sos una nueva criatura en Cristo, ya está, no es que tenés que crecer en la salvación y crecer para ser salvo, lo que sea, no, ya sos salvo, recién fuiste salvo, como niños recién nacidos, siendo renacidos no por simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven? Para que por ella crezcáis, ya estás salvo. Entonces, la Biblia, la palabra, la leche no adulterada de la palabra, con una Biblia, por ejemplo, con una RBG, con una King James, con una Almeida Corrigida Fiel, vas a crecer. Ya sos salvo y a partir de ahí creces. ¿Está? No, acá le agregaron palabra que está en el texto crítico. ¿Está? Eso en el texto recibido no está. Está en el texto crítico. La SBT siguió el texto crítico. Acá, estas en verde, Textus Receptus. La SBT no es una Biblia Textus Receptus. Así de corta. Primera de Pedro 2.7. Ella es pues de honor para vosotros que creéis, mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha a la cabeza del ángulo. La NBI, not believe. La KJV dice disobedient. Para los desobedientes en realidad es. No es para los que no creen. Para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha cabeza del ángulo. Para los rebeldes, desobedientes, rebeldes. Otra vez, todo mal con la SBT. Ahora, Apocalipsis 11.1. Si conoces Apocalipsis 22, vas a ver que cometieron, la verdad, William Greendyke y todo su comité cometieron un error grave. Para ellos mismos, se suicidaron. Suicidaron su alma. Apocalipsis 11.1 dice, y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hay algo que está omitido acá. Se lee como la NBI. Hay algo que está omitido acá. El texto crítico, se lee como el texto crítico la SBT, está omitido acá. La Reina Valera Gómez dice, y me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. La KJV, la King James dice, and the angel stood, y el ángel se puso en pie. En portugués, y o anjo
Omitieron. Y el ángel se puso en pie. Omitieron. Se están yendo al lago de fuego. Se están yendo al lago de fuego. William Greendyke, todo tu equipo, o el que sea la persona que omitió la palabra acá en el libro del Apocalipsis, te están yendo al lago de fuego. Te suicidaste, loco. Es una locura. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Ya, querido oyente, vamos a Apocalipsis 22. Y si, Apocalipsis 22, 19, anda a tu Biblia y lee. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 20:15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Se están yendo al infierno. Se suicidaron. Se están yendo al lago de fuego. Qué locura, ¿eh? ¿Ven a cómo te deja el seminario? Te manda al lago de fuego. Se están yendo al lago de fuego. Qué horror. Qué horror lo que hicieron, ¿eh? No podés, no podés quitar, no podés modificar la palabra de Dios. Y menos el libro del Apocalipsis. Dios puso una advertencia al final del libro del Apocalipsis. Qué horror. Pero bueno, ahí está. Mirá el texto Receptus lo que dice acá. Y el ángel. Apocalipsis 16:1. Y oí una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Se lee como la NIV, las 7 copas, 7. Se lee como el texto crítico. La Reina Valera Gómez dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. La King James dice: go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Esto en verde es fiel al Textus Receptus. Acá le agregaron, acá hicieron ya lo contrario, le agregaron. En Apocalipsis 22 dice el que añadiere, Dios añadirá a él las plagas descritas en este libro. No les va a ir bien en la eternidad a la gente de la Reina Valera CBT. No les va a ir bien en la eternidad. Quitaste una palabra del Apocalipsis, fuiste. Tu eternidad ya está, listo. Te estás yendo al lago de fuego. Listo. Agregaste al Apocalipsis. Te vas a comer la ira de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dicen las Biblias católicas. Las Biblias corruptas católicas. Apocalipsis 16:1. Lo mismo. Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Como la Biblia católica esta. A ver esta otra. A ver la Vulgata latina. Id y derramad las 7 tazas de la ira de Dios en la tierra. Las 7. Se lee igual que las Biblias católicas, que las Biblias corruptas, que las Biblias más corruptas que existen. A ver la 1909. Apocalipsis 16:1. Id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Corrupta igual que la 1909, que tanto prometieron corregir, que tanto prometieron revisar y mejorar. No lo hicieron.
Y encima se están yendo al lago de fuego. Le quitaste una palabra al Apocalipsis, listo, ya está, estás condenado, fuiste. Eso dice Apocalipsis 22. Fuiste, Green Dyke. Fuiste, vos y todo tu equipo, fueron. Ya está, fuiste, no tenés más esperanza de nada. Dios quitó tu nombre del libro de la vida. Qué locura. Qué locura. Qué locura esta gente, qué locura. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Esto dice la Reina Valera SBT. Atención. Fíjense lo que dice la 1909, que tanto dijeron que iban a corregir. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Igualito a la 1909, que tanto dijeron que tenía problemas y que hay que hacer una Biblia Textus Receptus y fiel y bla 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 bla. Se lee igual que la 1909, no mejoraron nada. Se lee igual que la NBI. You are just in these judgments, oh Holy One. El santo, ¿no? Oh Holy One. You who are and who were. ¿No le falta algo acá? ¿Que eres y que eras? ¿Que eres y que eras? Igual al texto crítico. SBT igual al texto crítico. Otra vez y encima en el Apocalipsis. En realidad el texto recibido dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras y serás. ¿Por qué has juzgado así? Esto está correcto, que eres y que eras y serás. Eso está a lo largo de todo el Apocalipsis. 1, 2, 3. Que eres y que eras y serás. La King James dice: which art and wast and shalt be. Que eres y que eras y serás. Como dice el Textus Receptus, la Reina Valera Gómez y la King James son fieles al Textus Receptus. La SBT es fiel al texto crítico. Transformó la palabra y serás y le puso el santo. Todo mal, ¿eh? Todo mal. Se están yendo al lado de fuego. Se están yendo al lado de fuego, ya, desde ya. ¿Te metiste con el Apocalipsis, Green Dyke? No te estás yendo al cielo. Dios ya prometió: el que quitare, en Apocalipsis 22, el que quitare a las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte. Del libro de la vida y de la santa ciudad. ¿Lo leo de vuelta? Porque: y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios no miente, ¿eh? Dios no miente, ¿eh? ¿Ustedes se piensan que Dios es Papá Noel? ¿Ustedes se piensan que el fin del mundo es broma? ¿Ustedes se piensan que el lago de fuego es broma? Dios no miente, ¿eh? Apocalipsis 22:18. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios no miente. Comité de la Reina Valera SBT, ustedes van a comerse las plagas de Dios. Y ustedes se van a ir al lago de fuego. Porque el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. Eso dice la palabra de Dios en la que ustedes no creen. Ateos. No podés hacer esto, no podés hacer esto. Y encima diciendo que querés hacer una Biblia superior y con temor de Dios. ¿Ven? Que no podés confiar. Ahora listo, dejamos de tomarles la palabra. Esta gente no tiene temor de Dios. ¿Vos tenés temor de Dios? Si vos realmente tenés temor de Dios, no vas a tocar ni con un pelo al libro del Apocalipsis. Pero no solo el Apocalipsis, el resto de la Biblia manosearon. Y se alejaron del Textus Receptus que tanto dicen defender. Que tanto dicen que hay que hacer Biblias Textus Receptus. Porque en realidad lo que ellos quieren es ir a Biblias corruptas. Y eso es lo que hicieron. Se fueron al texto crítico. Bueno, se están yendo al lago de fuego. Vamos a ver que no solo en el Nuevo Testamento hicieron cambios. Hicieron cambios en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32:22 dice en la SBT: porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta el sepulcro profundo y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes.
La NBI dice Realm of the Dead. Otra vez. Le quitan la palabra infierno y le pusieron sepulcro. Me pregunto cuáles serán las Biblias que se leen en Deuteronomio 32:22 sepulcro. Acá tengo la NBI 32:22. Perdón. Se ha encendido el fuego de mi ira que quema hasta lo profundo del abismo. No dice infierno acá tampoco, en la NBI corrupta. Vamos a ver esta Biblia católica. Deuteronomio 32:22. Se ha encendido el fuego de mi ira y quemará hasta el fondo del abismo. No dice infierno. Tampoco acá dice infierno. Acá dice sepulcro. Vamos a ver qué dice la 1909. Deuteronomio 32:22. Porque fuego se encenderá en mi furor y arderá hasta el profundo. Otra palabra más. Hasta el profundo. Otra Biblia corrupta leyéndose similar a la SBT. ¿Por qué? Porque la SBT es de la misma familia de Biblias corruptas. ¡Qué vergüenza! Y qué pena por esta gente. Pudiendo haber hecho bien las cosas, no. Miren lo que hicieron. 32:22. Mi furor se ha encendido como un fuego que los abrazará hasta el abismo del infierno. Mirá, es más, la Biblia católica incluye la palabra infierno. La Vulgata esta versión basada en la Vulgata latina, incluye la palabra infierno. Pero la SBT no. ¿Qué dice la Reina Valera Gómez? La palabra preservada de Dios en español. Infierno. Porque esa es la traducción, infierno. ¿Está? La King James. Hell. Hell, infierno. La Almeida Corrigida Fiel. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. Inferno. Infierno. Qué vergüenza, ¿eh? Sociedad Bíblica Trinitaria. Y bueno, ¿qué esperás? Trinitarios. Segundo libro de Samuel 22:6. Lazos del sepulcro me rodearon y me salieron al encuentro redes de muerte. Otra vez. Y le quitan la palabra infierno y le ponen la palabra sepulcro. Como en la NBI. Grave. Vamos a ver en las Biblias católicas qué dice. Segundo libro de Samuel. Los lazos del abismo me apresaban. Abismo. Nueva versión internacional. En español. Samuel. Me enredaron los lazos del sepulcro. Ahí está, mirá. Me enredaron los lazos del sepulcro, dice en la nueva versión internacional en español. Y me encontré ante las trampas de la muerte. La SBT igual a la NBI. Igual, la misma familia de Biblias corruptas. Segundo libro de Samuel 22:6. Me rodearon los dolores del infierno. ¿No era que iban a corregir la 1909? Deliberadamente quitaron de la 1909, porque recuerden, la SBT es una revisión de la 1909. Acá en la 1909 dice infierno. ¿Y por qué le pusieron sepulcro? La Biblia que supuestamente iban a corregir se lee mejor. Grave. La palabra es infierno. Hell. Inferno. Así se lee en el Textus Receptus. Así que no digan, la Reina Valera SBT viene del Textus Receptus. No es una Biblia Textus Receptus, no lo es. Job 13:13. La SBT dice, callad delante de mí y hablaré yo, y que me venga después lo que venga. Algo se omitió acá. Algo se omitió. Fíjese lo que dice la Septuaginta. Be silent, that I may speak, and cease from my anger. Algo se omitió acá. La NBI también, algo se omitió. Una palabra omitieron. ¿Cuál es? Dejadme. Let me alone. ¿Por qué la SBT no se parece a las Biblias Textus Receptus? Porque no es una Biblia Textus Receptus.
Es una Biblia corrupta como la Septuaginta. La Septuaginta es un asco de corrupta. Las Septuagintas, sinaíticos, vaticanos son un asco de corruptas. Y la SBT tiene muchas lecturas que se leen como estas Biblias corruptas. ¿Por qué? Porque es otra Biblia corrupta. No es la palabra de Dios, la SBT. Y no son gente de Dios quienes estuvieron detrás de la Reina Valera SBT. No es gente de Dios. No puedes mentirle así a la gente en la cara. Job 26:6. El sepulcro está desnudo delante de él y la perdición no tiene cobertura. Se lee como la NBI. Otra vez. Realm of the Dead. Otra vez le quitaron la palabra infierno. Hell. Inferno. Pero no. Ellos le pusieron sepulcro. ¿Por qué? Porque quieren censurar la palabra infierno. Porque, va a ofender a algunas personas. Pero bueno. Salmo 9:17. En la SBT dice: los malos volverán al sepulcro. Todas las naciones que se olvidan de Dios. Esta lectura es malísima. NIV, the wicked go down to the realm of the dead, all the nations that forget God. ¿Ven? Lectura corrupta, igualito a la SBT. Pero en realidad la King James, que es Textus Receptus, dice: the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Infierno. Los malos serán trasladados al infierno y todas las naciones que se olvidan de Dios. Esta es la lectura correcta. Esta es la lectura correcta. La Almeida Corrigida Fiel dice: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Inferno. ¿Ven? Salmo 16:10. La SBT dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Realm of the Dead. Otra vez, le quitan, le censuran la palabra infierno. Hell. Infierno. Inferno. Puedes pausar y revisar cada uno de los versículos, ¿está? Yo voy a seguir para continuar. Salmo 18:5, SBT, lazos del sepulcro, grave. ¿Qué hicieron? Otra vez, se metieron con la palabra infierno. Che, ¿quién será el que quiere censurar la palabra infierno? ¿Quién será el que quiere engañar a la gente como que no? El infierno no está en el Antiguo Testamento, entonces el infierno no. Porque eso es doctrina satánica, que el infierno no existe. Entonces, ¿por qué esta gente tiene sepulcro en vez de en lugar de la palabra infierno? Porque claramente el diablo está detrás de esto. Hell, infierno, otra vez. Salmo 116:3 dice otra vez, sepulcro, grave, en vez de la palabra infierno. ¿Es así? Hell, infierno. Y ellos le pusieron sepulcro. Horrible el trabajo que hicieron con la SBT. Horrible. Decepcionante, la verdad. Muy decepcionante. Proverbios 5:5. Otra vez. Sepulcro. Grave. Le quitaron la palabra infierno. Hell. Las Biblias correctas dicen infierno. Las Biblias correctas no se censuran. Y hablan del infierno. Como Jesús hizo. ¿Sabías que Jesús fue el que más habló del infierno? Entonces sus Biblias, las Biblias preservadas por el Señor Jesucristo, o sea, Dios, el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, dicen la palabra infierno. Porque Él fue el que más habló del infierno. Pero las Biblias que no vienen de parte de Dios, bueno, sepulcro, ahí está, grave, las Biblias corruptas. Proverbios, ahí está, mira, otra vez. Proverbios 9:18. Proverbios 9:18 dice, otra vez, sepultura. Y no sabe que allí están los muertos, que sus convidados están en las profundidades de la sepultura. Otra vez, textos corruptos. Dead, en vez de decir infierno, infierno, infierno. Se leen como las Biblias corruptas. La SBT es una Biblia corrupta. Proverbios 27:20, el sepulcro, otra vez. El sepulcro y la perdición nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca se sacian. Death, dice la NBI, muerte. Pero en realidad la palabra es infierno. La KJV dice infierno, hell. La Reina Valera Gómez dice infierno. La Almeida Corrigida Fiel dice inferno. Esa es la palabra. Ahora vamos a ver cantares. Cantar de los cantares, ¿no? Cantares 2:10. Mi amado habló en la SBT, en la Reina Valera SBT dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, amiga mía. Se lee como la Septuaginta. My kinsman answers and says to me: rise up, come, my companion, my fair one, my dove. Vamos a cantares.
5. 5, ¿verdad? Ah, no, 2, perdón. Cantares 2. Opa, perdón. Cantares 2. Cantares 2.10. Compañera. Ahí está. No dice mi amada. Se lee como la Septuaginta, sí. Se lee como la Septuaginta, no se lee como el texto masorético. Amiga mía. Vamos a revisar. Voy a revisar la Biblia católica acá. Cantares 2.10. ¿Dónde está Cantares? Acá. Cantares 2.10. Levántate, amada mía. La Biblia católica se lee mejor. La Biblia católica se lee mejor que la SBT. Amada mía, dice acá. Amada mía. Qué vergüenza, una Biblia católica se lee mejor que la SBT. Vamos a ver la otra, la Vulgata Latina, a ver. Cantares. A ver, Cantares, 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 Cantares. Amiga mía, tal cual. Como la Vulgata Latina. Amiga mía. Qué vergüenza, SBT. Biblia corrupta, igual que las Biblias católicas. Supuestamente quieren sacar Biblias protestantes, Biblias cristianas de verdad, y se lee igual que una Biblia católica. Y es más, hay versículos que Biblias católicas se leen mejor que la SBT. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué corrupta que está esta Biblia! Vamos a ver la 1909. 1909. Amiga mía. ¿No era que iban a corregir la 1909? Se lee igual, ¿eh? La 1909 dice amiga mía. ¿Qué pasó acá? Mucha Septuaginta, ¿no? Mucho alabar los textos originales que no existen. No existen. No existen. ¿Dónde están los originales? Nadie sabe. Hacen teorías, pero nadie muestra los originales. ¿Dónde están? Engañan a la gente con eso de los originales. La Biblia en realidad dice amada mía. Amada mía. Está hablando de Salomón, su amada. También es una sombra, digamos, de Cristo y la iglesia. Dios y la nueva Jerusalén. Dios y Jerusalén, la Jerusalén restaurada, la Sión. Pero bueno, ¿qué saben de profecías esta gente? Amiga mía, le ponen, como las Biblias católicas, como las Biblias corruptas. En realidad dice amada mía. La King James dice my love, amada. Vamos a ver. Amada. Dot. Amada. El hebreo masorético dice amada, no dice amiga. Amada. Pero bueno, ¿ven? Corrupta. SBT, ahora vamos a Isaías 14:15. Pero tú derribado eres al sepulcro, a los lados de la fosa, otra vez, quitándole la palabra infierno. Pero tú derribado serás hasta el infierno, en realidad dice. La SBT se lee igual que la NBI. Le quitaron la palabra infierno otra vez. Hell, en realidad dice. Inferno dice. Isaías 28:15, sepultura, otra vez, sepultura. Igual que la NBI, otra vez, quitándole la palabra infierno. Hell, inferno.
Estas Biblias correctas dicen infierno. Estas Biblias corruptas dicen sepultura. ¿Mm? Recuerden, ellos publican la King James, ellos publican la Almeida en portugués, la Diodati, que están correctas. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron una Biblia como esa? ¿Ven? Con excusas, no, bueno, no quisimos hacer, quisieron hacer una Biblia corrupta entonces. Entonces, bueno, por eso se están yendo al lago de fuego. Se metieron con la palabra de Dios, se metieron, manosearon el Apocalipsis, listo, ya está. Dios quitó su parte del libro de la vida, ya está. Isaías 28:18, sepulcro. Realm of the Dead. La palabra es infierno en realidad. Infierno, hell, otra vez. Isaías 28:18 está mal en la SBT, pero está bien en las Biblias Textus Receptus. La SBT no es una Biblia Textus Receptus, reitero. Isaías 57:9, lo profundo. Realm of the Dead. Igual que la NBI, igual que las Biblias corruptas. Está todo mal con la SBT. La Reina Valera Gómez, infierno, hell. ¿Qué pasó, SBT? Infernos, ateos infernos. ¿Qué pasó, SBT? ¿Lo profundo? ¿Lo profundo? ¿Por qué? Ah, claro, quieren parecerse a los originales, entre comillas, originales que no existen. En realidad, con esa excusa, se desvían hacia el texto crítico y hacia los textos corruptos. Septuaginta, Sinaítico, Vaticanos. Ezequiel 31:17, sepultura. Otra vez, quitando la palabra infierno. Otra vez quitándole la palabra infierno. Y ahora esta es muy importante. Daniel 3:25. La SBT. Esto yo vi cuando tuve la SBT en mis manos, me fijé esto y dije, listo, esto está mal. Daniel 3:25, la SBT dice, respondió él y dijo, he aquí que yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Pero esto en realidad, el texto masorético hebreo dice que es el Hijo de Dios. El contexto habla de Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. La Reina Valera Gómez dice al Hijo de Dios, semejante al Hijo de Dios. Like the Son of God. El Hijo de Dios. La misma Biblia Textus Receptus que ellos publican, como la King James y como la Almeida en portugués, semelhante ao Filho de Deus. Todo mal, Todo mal, SBT. Porque ¿saben qué? ¿Cómo se lee? En las Biblias corruptas se lee muy parecido a la SBT, a un hijo de Dios, a un hijo de los dioses. Acá está Daniel. Daniel 3:92 se lee en las Biblias católicas. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto tiene el aspecto de un dios. La NBI, Daniel 3:25, NBI dice, el cuarto tiene la apariencia de un dios, semejante a la Reina Valera SBT. Vamos a la 1909, a ver qué tanto decían que iban a corregirla, que tenía errores y qué sé yo. Bueno, vamos a ver. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El contexto claramente se refiere a el Hijo de Dios. El contexto claramente se refiere al ángel de Jehová, que es Jesucristo, al ángel del Señor. Pero bueno, de contexto esta gente no entiende. Y de texto masorético no entienden. Así que no te sirve cualquier título de teólogo. Todo eso no te va a llevar al cielo, querido, querida. Teología no te lleva al cielo. Vos podés tener 5000 títulos de teología, estudiar toda tu vida, no tener el Espíritu Santo de Dios, no estás salvo, te vas al infierno. Es así. ¿Cómo puede ser que gente que supuestamente conoce la Biblia no pueda conocer estas cosas? Daniel. Mirá, la Vulgata latina se lee así. Repuso él, he aquí que yo veo 4 hombres sueltos que se pasean por medio del fuego sin que hayan padecido ningún daño,
Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios, igualito. Igualito que la Vulgata Latina. Igualito que la Vulgata Latina, que la Biblia católica corrupta de la Vulgata Latina. ¡Qué vergüenza! Reina Valera SBT, ¡qué vergüenza! Todo mal con la Reina Valera SBT. Jonás 2.2. Otra vez. Le cambiaron sepulcro, o sea, le pusieron sepulcro en vez de infierno. Jonás 2.2. Todo mal con la SBT. NBI, otra vez lo mismo hicieron. Parecido a la NBI, parecido a todas las Biblias corruptas. Vimos 52 versículos en total hasta ahora. Bueno, ya vamos a ver. Otra vez, infierno está correcto, pero acá no le pusieron infierno, le pusieron sepulcro. Habacuc 2.5, ahora sí, ya vimos 52, llegamos al versículo número 52. Sepulcro, grave. En realidad la Biblia dice infierno, hell. Qué mal, qué vergüenza, qué feo. Horrible lo que hicieron. Horrible la SBT. Horrible, todo mal. Esto es todo lo que necesitabas saber. No la uses, no la recomiendes. Quédate con la Reina Valera Gómez, que es la palabra preservada de Dios. Es lo mejor que tenemos en español. Y sí, es una Biblia Textus Receptus, ¿está? Y el que tenga un problema con la King James, que el Señor lo reprenda. Así de corta. Fíjense lo que dice en el sitio web de la Reina Valera SBT. Esta revisión de la Biblia ha tenido como impulso el deseo de ser lo más fiel posible. Y dice, creo que esto también lo dice en la introducción de la propia Biblia, dentro del libro físico, ¿está? Dice, ha tenido como impulso el deseo de ser lo más fiel posible tanto a la filosofía. ¿Ves? Que esta gente son ateos. No creen lo que está escrito en la Biblia. La Biblia prohíbe la filosofía en Colosenses 2, versículo 8, pero ellos que quisieron hacer una revisión bíblica, siendo más fiel posible tanto a la filosofía textual como al método de traducción de Reina Valera. Entonces no quisieron ser fieles al texto recibido, en realidad. Pero fíjense lo que siguen diciendo, cómo nos mienten en la cara. Esto significa primeramente mantener la misma base textual que usaron nuestros primeros traductores, el texto masorético hebreo y el texto recibido griego. Mentira, mentirosos. William Greendyke, que el Señor te reprenda. Mentiroso. Todos ustedes los que estuvieron detrás de la revisión de la Reina Valera SBT, mentirosos, que el Señor los reprenda. Pero bueno, ya está, que yo los reprenda en el nombre del Señor no cambia mucho. Ya se están yendo al lago de fuego. Ya se están yendo al lago de fuego. Dios ya quitó su nombre del libro de la vida. Sus nombres. Fueron, ya fuiste, Greendyke, fuiste, ya está. Te metiste con el libro del Apocalipsis, le quitaron, le cambiaron, le agregaron. Fuiste vos y todo tu comité. Mentirosos. No están basados en el texto masorético hebreo, no están basándose en el texto recibido. Ya vimos 52 versículos que nos prueban que la SBT es basada en los textos corruptos. En la Septuaginta, en la Vulgata Latina, en el texto crítico, y no en el texto masorético hebreo, y no en el texto recibido griego. Y miren cómo mienten. Miren cómo están mintiendo acá. Sin lugar a dudas, ellos eran conscientes de lecturas alternativas a dichos textos, provenientes principalmente de la Septuaginta para el Antiguo Testamento como de otros manuscritos para el Nuevo Testamento. Es decir, que estaban al corriente de todo lo que está ahora en la base de la llamada crítica textual contemporánea. Sin embargo, su opción clara y consistente fue la de traducir íntegramente a partir de los textos bíblicos originales. Otra vez, la mentira de los originales. Los originales no existen. Los originales no existen. Movidos por la convicción de que estos han sido preservados especialmente por Dios a lo largo de la historia y que por consiguiente las copias que han llegado hasta ellos y nosotros son auténticas. Y cita Mateo 5:18 y 1 Pedro 1:25. Son unos mentirosos, son unos caraduras, son unos mentirosos descarados. Vimos el contenido de la Reina Valera SBT, es corrupto, es totalmente corrupto. O sea que están mintiendo acá cuando dicen que usaron el texto masorético hebreo y el texto recibido griego. Son unos mentirosos. Y fíjense, los objetivos de la sociedad SBT
publicar y distribuir las Sagradas Escrituras por todo el mundo en diversos idiomas, promover traducciones de la Biblia que sean exactas y confiables. Bueno, acá con la SBT perdieron. Con la SBT le erraron. Con la SBT se equivocaron. Con la Reina Valera SBT se equivocaron. Con esta Biblia se equivocaron. Fíjense cómo mienten, utilizando el texto masorético hebreo para el Antiguo Testamento y el texto recibido griego para el Nuevo Testamento. Ya comprobamos en 52 versículos que no se basaron en el texto masorético hebreo y no se basaron en el texto recibido. Miren qué descarados, qué gente qué descarados que son. Contribuir a llevar luz y vida a través del Evangelio de Cristo a aquellos que están perdidos en el pecado, en la oscuridad, la falsa religión, la incredulidad. Bueno. Defender las doctrinas del cristianismo reformado, dando testimonio de la divinidad igual y eterna de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Dónde dice Dios Hijo en la Biblia? No dice. ¿Dónde dice Dios Espíritu Santo en la Biblia? No dice. Un solo Dios en 3 personas. ¿Dónde dice 3 personas en la Biblia? No dice. ¿Ven? Trinitario. ¿Qué esperabas? Por eso me sonaba re mal. Sociedad Bíblica Trinitaria. Trinitaria igual que el catolicismo. Trinitaria igual que el Papa. Trinitaria igual que los sacerdotes pedófilos del catolicismo. Claro, claro que no son de confiar. Defender la Biblia, fíjense el objetivo de la Sociedad Bíblica Trinitaria, defender la Biblia como la inspirada e infalible palabra de Dios, para la gloria de Dios y la expansión de su reino, bla, 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 a través de la circulación de versiones protestantes y no corrompidas de la palabra de Dios. Acá la Reina Valera es súper corrompida, súper corrupta. Qué mentirosos, qué descarados que son. Pero bueno, ¿saben cuál es la conclusión de todo esto, gente? Vamos a Apocalipsis 22:18, en la palabra preservada de Dios. La Reina Valera Gómez dice: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, como hizo la Reina Valera SBT, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Listo. Listo, hecho. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ya vimos que la Reina Valera SBT añadió y quitó. La gente envolvida, la gente que estaba metida en esta revisión, William Grindike y su comité, las personas que añadieron y quitaron del Apocalipsis en la Reina Valera SBT, se están yendo al lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué hicieron? Se suicidaron. Suicidaron su alma. Se están yendo al lago de fuego. ¿Cómo te vas a meter con el Apocalipsis? Mirad, Dios, ¿no saben leer? Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis 20:15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Te estás yendo al infierno, te estás yendo al lago de fuego, William Grindike. Te estás yendo al lago de fuego. Comité de la SBT se están yendo al lago de fuego. Al igual que todos los de la NBI, al igual que todos los que hicieron todos estos textos corruptos, todos los de la Septuaginta, todos los del Vaticano, sinaíticos, todos los de la Vulgata Latina, todos los que hacen estas nuevas versiones, se están yendo al lago de fuego. Esto les espera. Esto les está esperando. ¡Qué locura! Se suicidaron. Se suicidaron. La teología y el seminario te dejan estos lugares. Porque te lavan el cerebro haciéndote confiar en textos corruptos y haciéndote quitarle y agregarle a la palabra de Dios y más precisamente al libro del Apocalipsis y te hace terminar en el lago de fuego. La teología y el seminario te convierte en un ateo que odia a Dios y que se cree Dios, porque los eruditos de seminario, todos estos herejes teólogos, se creen que ellos son Dios, porque saben un par de palabritas en hebreo y en griego y piensan que son ellos los que dictan qué es y qué no es palabra de Dios. Ellos se creen dioses. Ahí van a terminar. Qué locura esto. Yo no puedo creer no puedo creer. A mí me sorprende, mejor dicho. Me sorprende que siendo conscientes del error siendo conscientes del error del texto crítico y siendo conscientes de la pureza del textus receptus, ¿por qué hicieron esta versión tan corrupta?
¿Por qué hicieron esta versión tan corrupta? Bueno, así te deja la filosofía. Así te deja la filosofía. Ciego, con basura en la cabeza, y te hace terminar en el lago de fuego. Qué triste. Qué triste. Teniendo la King James, teniendo la Almeida Corrigida Fiel, teniendo la Diodati, sabiendo que el texto masorético hebreo es puro, sabiendo que el Textus Receptus es puro, ¿por qué se suicidaron así? ¿Por qué se echaron de cabeza al lago de fuego torciendo el Apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, ya está. Hecho está. Dios ya avisó. Dios ya avisó. Apocalipsis 22, 18 y 19. Ya está. Fuiste. Fuiste, comité SBT. Ya está. Ya está. No hay más solución para ustedes. Se están yendo al lago de fuego. Apocalipsis 22.8. Apocalipsis 22.8 dice, pero los temerosos e incrédulos. Tenés que ser incrédulo para hacer una versión corrupta así. Es incrédulo. Ir en contra de la King James. Ir en contra de la Biblia en inglés. Hacer un texto tan corrupto así. Eso es de incrédulo. Pero los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, porque idolatran el seminario, idolatran la filosofía, idolatran textos corruptos como el Sinaítico, Vaticano y llamándolos los originales. Esos no son los originales. Los originales no existen. No hay una Biblia manuscrita en 66 libros en uno, hecha toda manuscrita. No, eso no existe. No hay un libro original del Génesis al Apocalipsis en 66 libros en uno. No existe eso. No existen los originales. No existen. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ya vimos, ya comprobamos cómo nos mintieron, cómo mintieron William Greendyke y su comité de la SBT. Y esta gente de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Todos estos mentirosos, ¿no? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y qué va a pasar en ese lago de fuego donde se están yendo esta gente? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Qué terrible. Eso les está esperando. Y eso le está esperando a cualquiera que se meta con la palabra de Dios. No te metas con la palabra de Dios. Ni se te ocurra. Porque vas a terminar en el mismo lugar que esta gente. Porque el diablo es el que más quiere corromper la palabra de Dios. Pero así, él y sus hijos, él y sus sirvientes, van a terminar en el lago de fuego y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Así que, conclusión, la Reina Valera SBT es una versión corrupta, es una nueva versión corrupta más. Ignórala. Quédate con la palabra preservada de Dios en español. La Reina Valera Gómez. Un abrazo a todos, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima.